¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Yo soy Irán Hurtado. De verdad, como siempre se los digo, es un verdadero placer y un honor que elijan ustedes pasar su mañana con nosotros e informarse con nosotros. Así que si les parece bien, comenzamos con la información, con este resumen de lo más importante hasta este día, 15 de julio del 2026. La DEA advirtió sobre lo que calificó como una conexión mortal entre los cárteles y el gobierno mexicano. Su director, Terry Cole, afirmó que ambas estructuras son lo mismo. El Gabinete de Seguridad de México rechazó los señalamientos, ya que recalcó que carecen de sustento. Por su parte, el exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez, fue liberado después de que una jueza determinara cambiar su medida cautelar por el caso de violencia familiar contra su esposa, María Felicia Jiménez, y también de su hijo. Hay que recordar que ella le otorgó el perdón. Al salir del penal de Atlacholoaya, esto en Morelos, el exfuncionario no dio declaraciones. Y renunció Ulises Lara como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la Fiscalía General. Estuvo en el cargo tan solo 6 meses. Su salida, dice, fue por motivos personales. Hasta el momento se desconoce quién va a llegar en su lugar. En otra información, Ismael El Mayo Zambada habría mandado asesinar a su sobrino a Eliseo Imperial, el Cheyo Antrax. Fue tras descubrir que cobraba deudas a su nombre y sin su autorización, quedándose con el dinero recaudado. Así lo establece la moción enviada por la Fiscalía Norteamericana al juez Brian Cogan, donde abordan los delitos del narcotraficante y por los que piden cadena perpetua. La regidora por Morena de Tecate, Baja California, María de Jesús Quijada, fue atacada a balazos mientras viajaba en su auto junto con su hija y su esposo, quien lamentablemente murió en este ataque. La hija resultó herida. La regidora fue trasladada a un hospital donde su estado se reporta como grave. Esto que ya les platicaba, muy delicado, otro frente abierto entre México y Estados Unidos. Y es que la Administración para el Control de Drogas, la DEA, advirtió sobre lo que calificó como una conexión mortal entre los cárteles y el gobierno mexicano. Fue nada más y nada menos que su director, Terry Cole, ahí lo estamos viendo en pantalla, quien afirmó que ambas estructuras son lo mismo y subrayó que el combate a las organizaciones criminales es la prioridad número 1 de esta agencia. También señaló que el objetivo de la DEA es el lograr que Estados Unidos esté libre de fentanilo y combatir así a toda persona que, según dijo, se beneficie del tráfico de esta droga. Muy delicadas las declaraciones de este señor. Evidentemente, pues de este lado de la frontera hay reacciones. El Gabinete de Seguridad rechazó los señalamientos del director de la DEA, aseguró que carecen de sustento y que no corresponden con los resultados presentados por México. En un comunicado enlistaron los logros de la Estrategia Nacional de Seguridad, que incluye la detención de más de 59,000 personas y el aseguramiento de 498 toneladas de droga, entre ellas más de 2,000 kilos y 5.5 millones de pastillas de fentanilo. Recordó también que las acciones han derivado en investigaciones contra servidores públicos vinculados con actividades delictivas y puso como ejemplo este operativo Enjambre, que ha dejado más de 80 funcionarios detenidos. También destacaron que el gobierno de México mantiene su disposición para fortalecer la cooperación bilateral bajo los principios de soberanía. Y precisamente sobre estos temas, al ser cuestionada sobre las investigaciones contra las alcaldes Tania Flores de Musquis, Coahuila, y Nancy Nápoles de Tenancingo, Estado de México, pues la presidenta Sheinbaum aseguró que su gobierno no protege a ningún funcionario sin importar su partido político. Esta postura refuerza las acciones que el gobierno federal ha mantenido en los últimos meses contra presidentes municipales bajo sospecha de cometer delitos. Vamos a estar muy al pendiente de toda esta situación, de todas estas declaraciones que llegan desde el director de la DEA contra el gobierno mexicano, que dice que los cárteles de la droga y el gobierno de nuestro país es prácticamente lo mismo. Vamos a pasar a otras cosas. Mientras tanto, en Puebla, 3 directores de seguridad pública de municipios de la Sierra Norte fueron detenidos por participar en una red de protección criminal que habría permitido la operación de un narcolaboratorio ubicado entre los municipios de Tlapacoya y Jopala. De acuerdo con la carpeta de investigación, entre abril y mayo de este año, los funcionarios ordenaron a sus policías omitir revisiones y ya de plano
facilitar el paso de integrantes de la organización criminal. Así es, estos señores trabajando, pues ya ni siquiera disimuladamente, no, abiertamente para el crimen organizado. Un cuarto mando permanece prófugo y así un caso más de policías que en lugar de cuidarnos, no, al contrario, están trabajando para los cárteles. ¿Quién sabe cuántos más de estos casos existan actualmente en nuestro país? Ahora, sobre el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y los otros 9 funcionarios y también exfuncionarios sinaloenses señalados por tener vínculos con los Chapitos, ayer la presidenta Sheinbaum informó que mientras la Fiscalía General mantiene abierta la investigación, el gobierno de Estados Unidos pues no ha entregado pruebas adicionales relacionadas con el caso. Sheinbaum reiteró que su gobierno no va a cubrir a nadie, pero tampoco acusarán a nadie sin pruebas. También le preguntaron a la presidenta sobre las versiones que han circulado sobre el posible regreso de Rocha Moya a la gubernatura. Esto que se ha manejado mucho, que ha empezado a sonar si Rocha Moya regresa a gobernar Sinaloa, sí o no. Esto fue lo que contestó la presidenta Sheinbaum. Lo que tengo entendido es que no hay un plazo específico en la Constitución del gobierno de Sinaloa. Pues tendrá él que tomar sus propias decisiones. Personalmente no he hablado con él. Hablé el primer día cuando salió esta solicitud de Estados Unidos, después no he hablado con él y vamos a esperar, no nos adelantemos. Y bueno, sobre este caso que también ha dado mucho que hablar, que hay todavía muchas más preguntas que respuestas, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que la Fiscalía General pues alista todos los detalles para dar a conocer información sobre este piloto Mauro Alberto Núñez, alias El Jando, quien habría sido quien trasladó a Ismael El Mayo Zambada a territorio estadounidense tras su rapto en Culiacán, así como de la muerte de Héctor Melesio Cuen. El Jando era pieza clave para saber qué pasó en el caso de Mayo Zambada, pero las autoridades mexicanas lo tuvieron en sus manos y después lo entregaron a la justicia estadounidense. Una pieza clave que hubiera podido, pues sí, contestar tantas preguntas que hay en el aire de qué fue realmente lo que pasó ese día cuando el Mayo Zambada fue llevado por su ahijado, el hijo del Chapo, a Estados Unidos, y saber si realmente hubo gente del FBI trabajando en nuestro país, sí o no. Bueno, luego del nuevo audio que se difundiera de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, en el que deja ver su intención de colaborar con autoridades estadounidenses, ofreciéndoles información sensible de las mesas de seguridad, al tiempo que expresa su preocupación por enfrentar cargos e incluso una posible extradición en Morena, la defienden. Así es, la presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel, dijo que a diferencia del caso de la gobernadora de Chihuahua, la panista Maru Campos, quien sí promovió la injerencia extranjera, la conversación de Marina del Pilar no implica una vulneración a la soberanía nacional. Esto fue lo que dijo Ariadna Montiel. Eso no significa que alguien que no es del país venga e intervenga en las políticas de seguridad o cualquier otro tipo de política. Como nosotros sabemos, la gobernadora tiene un tema de su visa y también, hasta donde sabemos, bueno, trae ahí la gestión para recuperarla en medida de que ella considera que es de esa manera. Oigan, pero quien también salió al quite fue el coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal. Así es, consideró que la gobernadora es víctima de espionaje y que forma parte de una persecución política, por lo que le sugirió emprender acciones legales contra quien filtró los audios, de los cuales advirtió podría haber más. Obtener estos audios de manera ilegal no puede permitirse. Yo creo que va a haber más y de la grabación no se intuye delito alguno. Sin embargo, tampoco soy defensor de nadie. Que si hay delito, se investigue. Pero en contraparte, la presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López, dijo que diversos actores partidistas han pedido a Marina del Pilar, la gobernadora de Baja California, que solicite licencia. Ella llamó a la transparencia. La gobernadora debe responder. Yo no he calificado a priori, no he fijado, por supuesto, una consigna que violente ningún tipo de derecho de su persona, pero urge que haya transparencia, porque ya pasamos de buscar recuperar una visa a
posiblemente poner en riesgo la seguridad. Oigan, y por cierto, hoy llegarán al Estado de México 2 elementos del Ejército de los Estados Unidos. Todo esto con el fin de participar durante 5 meses en un programa de adiestramiento con las Fuerzas Armadas Mexicanas en instalaciones de Temamatla y San Miguel de los Jagüeyes. Además, se tiene previsto que en agosto lleguen 23 efectivos más para realizar maniobras en Campeche, en Hidalgo y también en el Estado de México. Bueno, vamos a pasar a otras cosas. En otras noticias, esto que también les platicaba al inicio del programa, el exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, fue puesto ya en libertad después de que la jueza determinara cambiar su medida cautelar por el caso de violencia familiar contra su esposa y también de su hijo. Hay que recordar que antier ella le otorgó el perdón, pero eso no extinguió la acción penal, porque el delito se persigue de oficio. Así fue la salida de este exfuncionario de Pemex del penal de Atlacholoaya, esto en Morelos, donde estuvo preso una semana. Así es, una semanita. Alex, el director, lo que dijo, la disculpa pública, ¿podría decírsela de frente a su esposa? ¿Qué palabras decirle a la gente, director? Director, ¿cómo está? Director, en este momento, Ana, el exdirector de Pemex está saliendo del penal de Atlacholoaya. No ha querido decir ninguna palabra. Bueno, ahí estábamos escuchando a los medios cuestionarlo sobre una disculpa a su esposa, y es que en la audiencia de ayer este exfuncionario le envió este mensaje a la víctima. Desde el corazón quiero agradecer tu generosidad por haberte preocupado por mi persona. Sé que esta disculpa puede no ser suficiente, sin embargo, me comprometo a someterme a un tratamiento mental. Y así, la disculpa de este Víctor Rodríguez, exdirector de Pemex, a su esposa después de que quedara en libertad, después de pasar tan solo una semana en este centro de reclusión allá en Morelos. ¿Habrá un acuerdo reparatorio por parte de Víctor Rodríguez? Esto dijo su abogado Víctor Solís. ¿Será un acuerdo o una reparación económica del daño, lo que plantearán a la esposa del exfuncionario? No, eso sí no lo sabemos, pero eso será un tema que lo tendrá que resolver él, y ya tendrá oportunidad de comentarlo con nosotros en cuanto esté libre. Bueno, ayer se dio a conocer la renuncia de Ulises Lara como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la Fiscalía General, cargos en los que permaneció solo 6 meses. Aunque la institución encabezada por Ernestina Godoy no ha emitido un comunicado oficial, fuentes federales informaron que su salida se debe por motivos personales. Hasta el momento se desconoce quién llegará a su lugar. El paso de Ulises Lara en la Procuración de Justicia ha estado rodeado de polémicas, entre ellas la de su cédula profesional emitida por la SEP en enero del 2024, un día antes de que asumiera como encargado del despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde Godoy pues también fue titular. Lara obtuvo el documento Fast Track con estudios en Derecho por el Centro Universitario Cúspide de México. Sin embargo, rechazó que fuera una titulación irregular. Otro escándalo de este señor lo protagonizó junto a Javier Corral la noche del 14 de agosto del 2024, cuando ya era fiscal de la ciudad. El famoso episodio del restaurante Gin Gin, donde rescató al actual senador morenista de una orden de captura por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, que lo acusaba por presunto peculado. ¿Se acuerdan? En ese momento, Ulises Lara de plano dijo que su institución decidió no colaborar para evitar una detención ilegal. Ahora este señor, tan solo después de 6 meses, renunció al cargo. Y vamos con más información. Seguimos en el norte del país. Ayer fue atacada a balazos, lastimosamente, la regidora por Morena de Tecate, Baja California, María de Jesús Quijada, mientras viajaba a bordo de su coche junto a su hija y su esposo, quien lamentablemente murió durante la agresión en la colonia La Hacienda. La familia fue interceptada por sujetos armados, quienes huyeron tras el crimen. La hija de la regidora sufrió heridas de bala, mientras que la regidora fue trasladada a un hospital de California, donde se reporta grave. Gracias a Dios mi hija está fuera de peligro y pues mi nieta también. Es la información que me dieron a mí ahorita. Es todo lo que puedo decirles y darles las gracias a todos por sus oraciones y por sus buenas vibras. ¿Se han comunicado con usted alguna autoridad? No, yo ahorita no he tenido comunicación con nadie. Esta escalofriante historia tiene conmocionada a toda la población de Mexicali y Baja California. Tres adolescentes planearon el robo de un taxi
de aplicación, lo pidieron por el celular, asesinaron al conductor y, por increíble que parezca, grabaron con su celular videos y bromas macabras mientras le prendían fuego al cuerpo. La brutalidad de este crimen ha dejado sin palabras a Mexicali. Flaviano López, un militar retirado de 50 años que trabajaba como conductor de aplicación para mantener a su familia, salió a trabajar la noche del 9 de julio y jamás regresó. 3 adolescentes de tan solo 13, 15 y 16 años solicitaron su servicio con el único fin de robarle el coche. En pleno viaje y con el vehículo en movimiento, uno de los menores le disparó a Flaviano directamente en la cabeza, arrebatándole la vida al instante. Pero el horror no terminó con el disparo. Los 3 menores trasladaron el cadáver a un terreno baldío en la colonia Villas del Colorado. Ahí lo desnudaron, le prendieron fuego y cometieron actos de una total falta de humanidad. Usaron un teléfono celular para grabarse y fotografiarse haciendo bromas macabras junto al cuerpo. Tras el atroz acto, los jóvenes limpiaron mal las manchas de sangre y se dedicaron a pasear en el coche robado por toda la ciudad. Fue un uso de violencia y una humillación inclusive del cuerpo, una falta de respeto. Lo tiran, lo incendian, bromean inclusive. Posteriormente, en ese mismo vehículo de él, se lo llevan del lugar y aparecen muy a gusto en una colonia dando la vuelta en el vehículo. Las investigaciones arrojaron datos impactantes. 2 de los implicados son hermanos e hijos de una mujer vinculada a proceso por homicidio apenas en abril pasado. Además, los 3 cuentan con ciudadanía estadounidense. La indignación social ha escalado debido a que por su edad, el menor de 13 años solo alcanzará una pena máxima de 3 años de internamiento y el de 15 un tope de 5 años, un castigo que el gremio de transportistas considera una burla. Con globos blancos y protestas en la Plaza de los 3 Poderes, los compañeros de Flaviano exigen que estos jóvenes sean juzgados como adultos. Te informó Kena Uribe. Eso en Mexicali, pero aquí también le hemos dado seguimiento a esta agresión sexual que sufrió una pequeñita de 10 años en el municipio de Tabasco, Zacatecas. La semana pasada, su atacante fue un menor de 13 años. Tras conocerse que el niño no entrará a la cárcel por su edad, habitantes están indignados. Además, exigen modificaciones a las leyes para que los padres de familia de menores infractores sean sancionados. Que sí debería de haber un castigo para el niño. Sí debería de haber un castigo porque pues ya como tal ya tiene conciencia de lo que hace. Pues ahí está, se reabre otra vez este debate si las leyes deberían cambiar para que los adolescentes o menores infractores sean pues juzgados como adultos. ¿Ustedes qué opinan? Mientras tanto, ya son 8:31 de la mañana, nos pasamos poquito, vámonos con la información en breve. El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México decomisó más de 2,300 litros de precursores químicos para fabricar metanfetamina, esto en Cozalá, en Sinaloa. El cargamento fue evaluado en 45 millones de pesos. En más información nacional, la FGR confirmó que el predio donde se incendiaron 4 pipas en El Salto, Jalisco, operaba como bodega de huachicol. Allí aseguraron 89,000 litros de hidrocarburo ilegal. Un hombre fue detenido y vinculado por lavado de dinero luego de que autoridades lo descubrieran viajando con $500,000 en efectivo sobre la autopista México-Cuernavaca y que no pudo acreditar su procedencia legal. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, presentó los avances de la estrategia Atención a las Causas. Destacó más de 7 millones de servicios, la entrega de apoyos mediante el Tianguis del Bienestar y el canje voluntario de más de 11,000 armas de fuego. Y desde Palacio Nacional, en la Ciudad de México, la presidenta Sheinbaum encabezó la ceremonia por el aniversario 159 de la República Restaurada. Rindió homenaje a Benito Juárez y a su esposa Margarita Maza. Banco Multiva presenta. Vámonos a información financiera, información del dinero. El dólar se cotiza en 17 pesos con 40 centavos. La Bolsa Mexicana de Valores cerró ayer con una ganancia de 0.82%. Banco Multiva presentó.
Hasta ahí la información. En breve les platico rápidamente que la presidenta Sheinbaum informó que a 1 año y 9 meses de iniciar su administración se registró una caída del 48% en los homicidios dolosos del país. De septiembre del 2024 a junio de este año se pasó de un promedio de 87 a 46, representando una reducción, dice, de 41 casos diarios. Bueno, en otros temas, Morena descartó que enfrenten tensiones con la coalición Sigamos Haciendo Historia, luego de que el Partido Verde condicionara su alianza en Chihuahua solamente si y solo si el candidato a la gobernatura es Cruz Pérez Cuéllar. Estamos muy bien, en la coalición vamos muy bien, las decisiones se toman acá, en la mesa central. Hay que tomarlo con calma, para eso son los procesos de aspiración. Bueno, sin embargo, el Partido Verde sigue desafiando los lineamientos morenistas. El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, realizó el destape político de su esposa, la senadora Ruth González, asegurando que sería la apuesta del Verde para sucederlo en la gobernatura, a pesar de que Morena, bueno, y no solamente Morena, también la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido muy clara en todo permitir el nepotismo, pero al parecer en San Luis Potosí a estos pues no les importa y ya se les olvidó. Aquí en la Ciudad de México se anunciaron las obras de renovación para la línea 3 del metro. Buenas noticias, comenzarán hasta el 2027. Se van a realizar cierres de estaciones por horarios de noche y los fines de semana. Este año, ninguna estación de esta línea 3 cerrará, ni el servicio se va a interrumpir. Nuestro gobierno confirma ese compromiso de mantener el boleto a 5 pesos. Seguimos con información metropolitana porque la Secretaría de Turismo local reportó que más de 4 millones de turistas visitaron la capital del país entre el 1 de junio y el 5 de julio en el marco de los partidos por la Copa del Mundo. Y es que sí, de verdad, todos los videos que subían nuestros paisanos o todos los extranjeros que vinieron a nuestro país a disfrutar de esta Copa Mundial, pues de verdad fueron la mejor campaña de turismo que pudo tener nuestro país. Fue una gozada, la verdad. Oigan, en más información, por cierto, la presidenta Sheinbaum celebró que todos los partidos en el Senado firmaran un pronunciamiento conjunto para condenar la muerte de 17 migrantes mexicanos en Estados Unidos. Sin embargo, criticó a los dirigentes nacionales del PAN, a Jorge Romero, y también del PRI, Alejandro Moreno, por emitir comunicados individuales para atacarla a ella, en lugar de enfocarse en defender a los connacionales. Y además, tras esta indignación causada por los 2 tiroteos que provocaron la muerte de este mexicano, de este paisano Lorenzo Salgado, y también del migrante colombiano Joan Sebastián Guerrero, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos le ordenó al ICE suspender de manera inmediata los operativos en coches realizados por sus oficiales de deportación. Estos policías, que por ejemplo en el caso del colombiano, ni siquiera estaban portando la cámara corporal que tienen que portar por ley. Pero bueno, estaremos muy al pendiente de toda esta situación. Continuamos hablando de ICE porque ayer lanzó una campaña en redes sociales para localizar a Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, líderes de la facción de los Chapitos del cártel de Sinaloa. Tras recordar que sus hermanos Ovidio y Joaquín ya se encuentran bajo custodia estadounidense, la agencia advirtió que ambos prófugos están armados y son peligrosos, por lo que reafirmó la recompensa que es de $10 millones por información que lleve a la captura de estos hombres. Otro capo que también está bajo custodia de la Unión Americana es el fundador del cártel de Sinaloa. La hemos platicado aquí muy ampliamente, así es, de Ismael El Mayo Zambada, por el cual el gobierno estadounidense pidió la cadena perpetua en su contra, previo a la audiencia de sentencia que se realizará el lunes. En la moción enviada por la Fiscalía Norteamericana, el juez Brian Cogan abordan los delitos del narcotraficante mexicano, ante ellos el presunto asesinato de su sobrino, del Liceo Imperial Castro, el Cheyo Antrax. El documento explica que Zambada habría ordenado su muerte tras descubrir que cobraba deudas a su nombre y sin su autorización, quedándose con el dinero recaudado.
Hay que recordar que el Cheyo Antrax sufrió una emboscada en Culiacán en mayo del 2024 y ya finalmente el próximo lunes conoceremos la sentencia para el Mayo Zambada. Lo más seguro es que sea una cadena perpetua. Ayer les informábamos que ya cayó el tirador del Atlixcáyotl. Así es, este tirador que mantuvo en vilo a la población de Puebla. Es el hombre que por varios meses provocó alarma, temor ante los habitantes, y es que les disparaba desde un edificio. Hoy sabemos que este señor es un empresario exitoso que tiene concesiones con el gobierno. El temido francotirador de Puebla ya fue detenido. El misterioso agresor que mantuvo en hermetismo a toda la ciudad poblana por varios meses es Rafael N., pero lo que causó más asombro es que se trata de un exitoso empresario. La madrugada del martes, fuerzas federales y estatales realizaron 2 cateos simultáneos, mientras unos elementos registraban una de las propiedades del agresor en la colonia Benito Juárez, otros rodeaban la casa del sospechoso en la residencial Santa Fe de la zona de Angelópolis de San Andrés Cholula en Puebla. Al verse acorralado, Rafael N. comenzó a disparar contra los agentes, sin importarle que ahí estaba su esposa e hijas. Los elementos repelieron la agresión y lograron someterlo sin dejar muertos ni lesionados. La Fiscalía de Puebla y la Secretaría de Seguridad Pública informaron que dar con él no fue nada sencillo. Tuvieron que realizar diferentes investigaciones en las que incluso 2 veces cerraron la vía Atlixcáyotl para poder realizar los peritajes. Hay que recordar que los primeros ataques ocurrieron en abril, pero nadie denunció ante la Fiscalía Estatal. Las investigaciones comenzaron tras los reportes en redes sociales, pero en junio un joven sí denunció ante las autoridades que fue agredido a balazos. Su testimonio se volvió mediático, alentando a más víctimas a denunciar, sumándose 10 presentadas formales ante las autoridades. Ahí las investigaciones por parte de autoridades tomaron fuerza y tuvieron que planear el operativo para capturar al francotirador. Señalan que lo más complicado era que Rafael N. no seguía horarios ni recorridos fijos. Sin embargo, la revisión minuciosa de las cámaras de videovigilancia en la vía fue el punto de quiebre. Al detectar que un auto se estacionaba muy cerca de donde ocurrían los ataques, los mismos días y poco antes de que sucedieran, eso les dio la teoría que en ese coche se trasladaba el agresor. Para ubicar el auto, establecieron un polígono en la zona mediante labores de inteligencia, revisando las cámaras del C5, de los hoteles, de negocios y de las casas de ciudadanos, y así lograron trazar el trayecto del auto y dar con el paradero del agresor. Son una convergencia de indicios. Todo ello nos ayudó a solicitar a la autoridad órdenes de aprehensión y órdenes de cateo. En las casas registradas, los peritos aseguraron armas de fuego cortas y largas, algunas de uso exclusivo del ejército, cartuchos y dinero en efectivo. Rafael N. enfrenta cargos por tentativa de homicidio calificado, ataques peligrosos y daño en propiedad ajena, además de que será sometido a un estudio psiquiátrico de salud mental. El empresario farmacéutico, que tuvo contratos en gobiernos anteriores de Puebla, fungió como proveedor de medicamentos y equipo médico durante las administraciones de Melquiades Morales y Mario Marín, además de ser propietario del grupo Emprendedor Gasolinero, informó Kevin Esquero. Pues esperemos que con esta detención terminen estos ataques allá en Puebla. Mientras tanto, tenemos información de última hora contigo, mi querida Kena Uribe, desde la redacción. Cuéntanos qué nos tienes. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Iram. Lamentablemente esta mañana se confirmó el fallecimiento de Luna Dayan, una joven de 17 años que anoche fue atacada a balazos dentro de su propia casa en Culiacán, Sinaloa. De acuerdo a las primeras versiones, un grupo de hombres armados rompió la cerradura de su casa, entraron hasta su habitación donde ella dormía y le dispararon. La joven fue llevada de emergencias al hospital, sin embargo, hace unos minutos informaron que no resistió la gravedad de las lesiones. La Fiscalía Estatal ya investiga los hechos. Es el reporte de último minuto, Iram. Seguimos pendientes porque esto también es noticia. Así es, mi querida Kena, es noticia y una noticia muy importante. Otra jovencita atacada en Culiacán por sicarios. Estaremos muy al pendiente. Gracias, Kena. Pendientes. Cualquier cosa regresamos contigo. Oigan, en más información, vean qué susto se llevó este hombre mientras grababa los efectos de la lluvia. Captó en video el momento exacto en que un rayo impactó la fachada de su propia casa. Decirles que andaba buscando
sombrilla. Río en Montemorelos, en Nuevo León, Obvedio Torres, quien grabó este video, relató que el estruendo lo dejó aturdido, evidentemente por unos momentos, pero afortunadamente todo quedó en un susto y no resultó lesionado. Mientras que en Hermosillo, Sonora, una intensa tormenta de arena sorprendió a sus habitantes, provocando postales únicas. ¡Qué cosas! Evidentemente esto complicó la visibilidad en algunos puntos de la ciudad. De acuerdo con Protección Civil, el fenómeno fue por los fuertes vientos provocados por tormentas y la sequedad costera. Pero vean qué cosas, esta imagen de esta nube. Así la situación allá en Sonora. Los fenómenos naturales no paran. Atención, que se formó la tormenta tropical Elida. Está a más de 900 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, esto en Baja California Sur. De acuerdo con los pronósticos, se fortalecerá y podría convertirse en un huracán categoría 2. Afortunadamente, se va a alejar de nuestro país. Y ya que estamos hablando de estos temas, vamos a ver cómo nos espera el pronóstico del tiempo para este día, porque se esperan lluvias en Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Por favor, tomen sus precauciones. También se prevé mucho calor para Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, con temperaturas de hasta 46 grados. A hidratarse bien. Para la Ciudad de México hay 65% de probabilidad de lluvias. Saquen el paraguas, saquen el impermeable y sobre todo, cuídense bien. Hubo una fuerte explosión aquí en Residencial Yaquis. Podemos ver parte de los escombros, el voladero. Estoy aquí, ¿ok? Tranquilos. ¿Todo bien? No, ya casi. Sí, no importa. ¿Le ayudo a sacarla? Ahorita no me la muevan ahorita. Tiene que llegar la ambulancia inmovilizada. Ajá, exacto. El cuello, no me la suelten del cuello. Exacto. No me la suelten del cuello. El cuello que hay que revisarlo. No sé. Ya llegó el bombero, Nada más que terrible situación. Así fue como un joven logró grabar esta madrugada los momentos de terror que se vivieron justo después de una fuerte explosión por acumulación de gas en la azotea del residencial Los Yaquis, esto en Huixquilucan, en el Estado de México. 3 personas quedaron atrapadas entre los escombros. Afortunadamente lograron rescatarlas con vida. Protección Civil evacuó a más de 60 vecinos para revisar que no existieran más fugas en este edificio. La recomendación, como siempre, es revisar sus instalaciones de gas y mantener ventiladas sus hogares. Miren, de no creerse, una joven estaba grabando el paso del tren interoceánico en Coatzacoalcos, Veracruz, para justificar que llegaría tarde al trabajo, pero no imaginó que gracias a eso captaría esto. El momento exacto en el que el tren jaló y arrancó los cables públicos, provocando pues un apagón masivo en toda la colonia. Se llevó todo este tren interoceánico, que como sabemos pues ha dado mucho de qué hablar por sus desperfectos. Bueno, las colonias aledañas reportaron que se quedaron sin energía eléctrica por más de 24 horas. Lo bueno fue que nadie resultó herido. Elementos de la Marina detuvieron a 4 hombres y una mujer que transportaban gas LP ilegal. Esto en Tacamachalco, esto en Puebla. Durante un patrullaje, los marinos aseguraron 2 pipas con capacidad de 4,000 litros. Una de ellas estaba al 80% de su capacidad. Los detenidos y el combustible quedaron a disposición del Ministerio Público para investigar su procedencia. En más información nacional, una menor de 13 años identificada como Jessica y quien contaba con reporte de desaparición en el municipio de Iztapaluca, en el Estado de México, ¿qué creen? Fue encontrada en Tepito. De Iztapaluca a Tepito. ¿Cómo llegó hasta allá? Afortunadamente, la menor se encuentra bien. Por motivos de seguridad no se revelaron detalles sobre cómo llegó al lugar. Tras confirmarse su identidad, las fiscalías de la Ciudad de México y también del Estado de México la entregaron a su abuela. En otros temas, el senador Gerardo Fernández Noroña,
calificó como una arbitrariedad la resolución del Tribunal Electoral de Michoacán que lo sancionó por violencia política de género en contra de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós. La resolución se derivó de diversas declaraciones en las que el legislador descalificó la gestión de la edil, entre ellas una realizada días después del asesinato de su esposo, de Carlos Manso, en la que afirmó que se le había despertado la ambición. En Nueva Información, Fernández Noroña retó a las magistraturas a explicar públicamente cómo llegaron a esa resolución. No mentí, no falté al respeto, no hice ninguna declaración, podría considerarse inoportuna, porque fue 8 días después de que ella planteó la acusación contra destacados compañeros morenistas, pero no hay ninguna violencia política de género. Por su parte, la Suprema Corte clausuró formalmente su primer periodo ordinario de sesiones de 2026. El ministro presidente Hugo Aguilar afirmó que en México se está construyendo un nuevo modelo que se cimienta en la transparencia y con una profunda perspectiva social, aclarando que a pesar del cierre, las labores administrativas y de análisis seguirán, pues no pueden detenerse. Decirles que está en construcción un sistema de justicia real y verdadero, un sistema de justicia abierto y de cara al pueblo. Y bueno, si ustedes creían que ya había pasado, pues no, tomen precaución, ya que la CNTE vuelve a atacar de nuevo. Anunció que mañana van a realizar nuevas manifestaciones en la Ciudad de México. Nos duró un mes el gusto. Los maestros se concentrarán a las 9 de la mañana en las oficinas de la Coordinación General de Recursos Humanos en el centro histórico de la ciudad. Acusan al gobierno federal de incumplir con los acuerdos previos firmados con la SEP y con la Autoridad Educativa Federal, entre ellos pagos rezagados y también el tema de las becas, pero pues al parecer regresa al caos a la ciudad con estos maestros de la CENTE. Mientras tanto, mi querido Carlos Carrizales, vamos contigo hasta Guadalajara, que nos tienes información importante. ¿Qué nos tienes? Buenos días. Muy buenos días, Iram. Con el gusto de saludaros a ti y a toda la audiencia de Imagen Televisión desde Guadalajara, Jalisco. Muchos de nosotros hemos visto estas máquinas que están en tiendas de abarrotes, mini supers y otros comercios en los que las personas llegan, les ponen un peso y presionan un botón, y si les sale bien la jugada, pues comienzan a verse colores y incluso pueden ganar un premio que son más monedas de peso. Muchos dirán, es muy poco, pero no. Ahora sí que de peso en peso puede causar problemas, principalmente en niños y adolescentes, que puede convertirse en una adicción. Por este motivo, el gobernador del estado, Pablo Lemus, informó que propondrá reformar el artículo 142A del Código Penal del estado de Jalisco para agregar como conducta delictiva el facilitar, inducir o promover que niñas, niños y adolescentes participen en juego de azar mediante máquinas, tragamonedas o dispositivos mecánicos. Es importante mencionar que el propio gobierno del estado, a través de la Secretaría de Seguridad, ha informado sobre operativos que hay en puntos en donde existen varias de estas máquinas que las conocen como casinitos, y han retirado cerca de 336 máquinas tragamonedas ilegales en el estado. Esta propuesta obviamente va a llegar al Congreso local, en donde vamos a estar muy al pendiente al respecto. Iram, es la información que hay sobre este asunto. Regreso con ustedes al estudio, les mando un abrazo. Muy buenos días. Gracias, mi querido Carlos Carrizales, desde Guadalajara con toda la información. Un abrazo de vuelta. Mientras tanto, vamos contigo de nueva cuenta, mi querida Kena Uribe, que nos tienes información muy importante de última hora. Cuéntanos. Así es, Iram, hay información muy relevante en el caso de Ismael El Mayo Zambada. Y es que esta mañana la Fiscalía General de la República acaba de revelar que el gobierno mexicano tuvo en sus manos y luego entregó a Estados Unidos al piloto que llevó al capo a territorio norteamericano. Se trata de Mauro Alberto N. alias El Jando, un piloto de alto nivel del cártel de Sinaloa. La historia está de no creerse. Este sujeto fue detenido a principios de 2025 tras un enfrentamiento en Culiacán, donde se identificó con un hombre falso y negó sus vínculos criminales. Al ser considerado un delincuente de alta peligrosidad, México lo entregó a Estados Unidos en agosto de ese mismo año sin saber quién era realmente. Fue hasta apenas el mes pasado, en junio de 2026, cuando el equipo de la FGR descubrió que sus huellas y voz coinciden plenamente con el piloto que realizó el polémico vuelo de julio de 2024. Las autoridades aclararon que esta entrega no frena las investigaciones y que seguirán colaborando con el país vecino para esclarecer el caso. En la mañanera ya hubo reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto fue lo que dijo. Ya que la Fiscalía también aclare, la entrega de estos delincuentes a Estados Unidos por parte del Consejo Nacional de Seguridad, pues se llevó a cabo en estricta cumplimiento de la Ley de Seguridad Nacional.
en esas reuniones, como lo comenté desde su momento, desde la primera entrega, participó directamente el Gabinete de Seguridad. No participé personalmente en esas reuniones. Es el reporte de último minuto, Irán. Seguimos pendientes porque esto también es noticia. Pues sí, seguramente estas declaraciones, mi querida Kena, van a dar mucho de qué hablar y van a ocupar muchas páginas de los diarios más importantes de este país, porque ahora sí, como decían en el béisbol, era tuya, la dejaste ir. Pero bueno, gracias, Kena. Pendientes, Irán. Es momento de ir con Sajid porque ahora toca ir a mercadear. ¿Les gusta el mercado, muchachos? Sí, a ver, ¿van al mercado a pensar cosas? Veamos qué se encontró en una aventura. Todo esto en Coatlinchan, en el Estado de México. Así es, en esta ocasión mercadeando me encontré con este lugar sagrado. ¡Vámonos! Cuéntame, ¿qué andas haciendo por la vida? Cosas de piel, bolsitas de piel con cuarzos. ¿Los cuarzos qué significado tienen para ti? Si tienes mala energía de las otras gentes, con un cuarzo te proteges. ¿Y dónde te lo tienes que poner? ¿En el aquellín o da igual? No, ¿qué pasó? No, en la mano, en la cartera, en el monedero. Oye, a ver, cuéntame, ¿desde cuándo llegó a tu vida esto de la artesanía? Mira, desde pequeñín mi padre me inculcó esta cuestión, la técnica del trabajo que hoy hago. Mira, la mayor parte de mis trabajos es algo que diferencio un poquito de mis demás compañeros, es que los hago más a mano que con molde. ¿Qué tanto más haces a mano, condenado? No. ¿Cómo es la forma en que das ahora sí que también das tu energía? Sí, de hecho, tanto doy mi energía como la energía que trae la gente, pues de alguna manera la absorbo. Antiguamente se le decía como una limpia, actualmente yo ya le digo que es una alineación energética con plumas, con imposición de manos. O sea, ¿me puedes dar ahora sí que una manoseada o qué? Claro que sí, órale, pues a darle. Pues entonces nosotros regresamos allá al estudio y ahora sí, toquetéame. Ya. Claro que sí. Oigan, los tacos están enfermando a los estadounidenses. Las autoridades investigan si Taco Bell, esta cadena de tacos, podría estar relacionada con el brote del parásito Ciclospora, que provoca lo que se conoce como diarrea explosiva y que ha registrado cerca de 5,000 casos en aquel país, siendo Michigan el estado con más reportes. Medios norteamericanos informaron que la lechuga y otros vegetales podrían estar vinculados con el origen de este brote, por lo que la franquicia restaurantera anunció que dejarán de usar dichos ingredientes para sus platillos, para sus tacos. Pero no es el único caso. Miren, en Nueva York las autoridades sanitarias informaron también que un brote de legionela en el barrio de Upper East Side de Manhattan se ha dejado a 59 personas afectadas, de las cuales 15 permanecen hospitalizadas. Se trata de una infección pulmonar causada por una bacteria detectada en torres de refrigeración de edificios de la zona. Por ahora no se han reportado fallecidos. Pero bueno, vamos con los vecinos. ¿Cómo están, vecinos? ¿Por qué no votan por Lalo, hombre? Aquí Paulina quiere aprender a bailar tango. A ver, muévele, mi Pau. Eso. Mira, eso. se ve. No sé, pero sí quiero aprender de verdad. Me voy a meter a clases, se los prometo. De bailar tango, porque hacer tango ya sabe. Ese me sale rete bien. Ese te sale muy bien, mi Pau. Pues ahí está. Ahí les dejamos el changarro, vecinos. Besos, vecinos, los queremos. Besos.